Capítulo 4. Para un diálogo interfilosófico Sur 1. El diálogo intercultural que se viene cultivando desde el comienzo del siglo XXI, como una prioridad cultural y política, debe fundarse epistemológica u ontológicamente en un diálogo interfilosófico mundial. Sin embargo, habiendo una desproporción en el ejercicio del poder, cultural, político, económico, militar, racias, de géneros, por parte del norte, principalmente de Europa y Estados Unidos, pero no solamente, sobre el sur, el antiguo mundo colonial estructurado desde el siglo XVI y agravado desde la revolución industrial en América Latina, África Bantú, el mundo árabe musulmán, el sureste asiático e India, y China, que sin ser colonia sufrió los embates de Occidente desde el siglo XIX, se hace necesario primeramente que las comunidades poscoloniales establezcan entre ellas dicho diálogo interfilosófico. Y esto, también, porque la filosofía moderna occidental decretó la inexistencia como filosofía estricta de todo el ejercicio filosófico en dichos países que soportaron el colonialismo de las metrópolis europeas. Es necesario entonces que los filósofos del sur se reúnan teniendo en cuenta su propia existencia, para que a partir de las tradiciones que hayan cultivado en la filosofía regional desde su origen, pero primeramente desde el siglo XVI, época en la que comienza la hegemonía europea, se puedan aclarar posiciones, desarrollar hipótesis de trabajo y poder, posteriormente, entablar un diálogo interfilosófico fecundo sur-norte, con una agenda bien establecida por las filosofías de los países llamados periféricos, subdesarrollados, y que bien pueden interpretarse como explotados por un capitalismo colonialista que hoy se globaliza y está en crisis. Deseamos exponer nuestras opiniones a manera de simples tesis que puedan servir para el diálogo, para ser falsadas por el debate, a fin de que se alcance un consenso de los temas centrales, prioritarios y por orden de importancia para futuros diálogos más específicos, donde se podría profundizar en dichos temas para alcanzar acuerdos que puedan llevarse a cabo en el ejercicio docente de la filosofía en escuelas secundarias, universidades, institutos, que generen nuevas hipótesis de trabajo y proyectos de investigación novedosos a partir de este nuevo paradigma filosófico. 1. Sentido de una agenda de temas filosóficos a ser discutidos en el diálogo sur-sur. Pienso que, en primer lugar, para poder realizar en el futuro un diálogo fecundo, es necesario que un grupo de filósofos críticos del sur, no de los que meramente enseñan o comentan a los filósofos del norte, discutan profundamente y con suficiente tiempo cuáles son los problemas, los temas, las hipótesis de reflexión a los que deberían abocarse en el futuro. En dichos encuentros irían abordando, en el orden acordado, cada uno de los temas o hipótesis fundamentales para profundizarlos en comunidad de diálogo y llegar a consensos que permitan elaborar un acuerdo mínimo, suficiente y necesario para una filosofía futura planetaria, no solo del sur, sino igualmente del norte. Habría que, para alcanzar dicho consenso y en su orden de importancia, discutir detenidamente cuáles son los temas más relevantes. Esto supone ya una reflexión filosófica crítica que serviría para inaugurar desde un punto cero dicho diálogo. No habría que discutir un tema específico en este primer encuentro, sino reflexionar sobre el sentido de la situación de la filosofía poscolonial actual, de las causas de su postración, de su pretendida inexistencia, de su aparente infecundidad, de su invisibilidad ante los ojos de los propios filósofos de la llamada periferia. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Cómo puede revertirse esa aparente inexistencia de las filosofías regionales del sur? ¿Cuáles son los temas que deben estudiarse y con qué orden? Como en otras regiones poscoloniales o del sur, las historias de nuestras filosofías regionales, algunas con antigüedad de siglos e incluso milenios, han comenzado a escribirse por vez primera o se van renovando con nuevos criterios. Hace tiempo que la historia de nuestras filosofías dejó de ser el centro de la formación de nuestros estudiantes universitarios en filosofía. Simplemente, después de la llamada Segunda Guerra Mundial,
aplicábamos los planes de estudio vigentes en las universidades europeas o norteamericanas, lo cual manifiesta un estado de cosas nefasto, fruto de un colonialismo cultural que debe enfrentarse. Discutir por orden cuáles son los factores que impidieron el desarrollo de nuestras filosofías regionales del sur se ofrece como el primer tema de la agenda a ser abordado con plena conciencia de su importancia. 2. La modernidad metropolitana y los mundos coloniales. Pienso que toda filosofía fue siempre inevitablemente etnocéntrica, la china, indostánica, griega, romana, árabe, amerindia, etc., ya que, a partir de una cierta ingenuidad ontológica, consideraba a su propio mundo, su totalidad cultural como comprensión del sentido de la existencia humana, como el centro en torno al cual rotaba la humanidad. Ese etnocentrismo, sin embargo, era empíricamente local, regional. Aún el inmenso imperio chino, que siempre se tuvo como el centro del universo, no dejaba de ser particular y tenía una oscura conciencia que había en su entorno, cercano y lejano. Otros pueblos que sí juzgaba como inferiores no dejaban su conciencia del todo tranquila, porque se sospechaba que el conocimiento era limitado y que una inmensa exterioridad ignota, dejada en las tinieblas y en lo tenebroso de lo inexplotado, podía irrumpir en cualquier momento. Los viajeros esporádicos contaban aventuras en regiones desconocidas, relatos a los que no se les daba mucho crédito, pero, de todas maneras, alimentaban esa conciencia nunca del todo clara de estar rodeados por fantasmas, seres monstruosos, abismos insondables, justo como el Atlántico era representado por los europeos sitiados por el mundo árabe musulmán en la llamada por ellos Edad Media. Sin embargo, como veremos, el etnocentrismo tradicional alcanzó, por primera vez en la historia de la humanidad, los confines mismos del planeta, y pudo comenzar a desplegarse por la circularidad de la Tierra en pleno siglo XV de la Era Común. Sean los chinos, los portugueses o los españoles, pudieron, por medio de una navegación sumamente desarrollada empíricamente, dar la vuelta al esférico planeta Tierra, y se pudo entonces convertir el mero etnocentrismo particular en un etnocentrismo mundial. Se trata de la expansión moderna de la Europa mediterránea primero y posteriormente de la Europa del Norte y el inicio del fenómeno que hoy denominamos globalización. La modernidad europea surge simultáneamente gracias a la centralidad mercantil del Atlántico Norte, que deja atrás al mar Mediterráneo, al fenómeno del capitalismo, que en su primera etapa mercantil acumula dinero, que devendrá capital, al eurocentrismo y a la revolución científico-tecnológica. Nace igualmente una filosofía moderna que se arrogará el privilegio de ser el único despliegue de la razón humana por sobre los relatos míticos, y con ellos desacredita todas las religiones universales y particulares del sur. Esta filosofía tiene no solo la pretensión de ser universal, planetaria, expresión de la razón humana como tal, sino que al mismo tiempo valora a las otras filosofías regionales del sur, china, indostánica, árabe, latinoamericana, etc., como atrasadas, ingenuas, particulares. Toda su argumentación, iniciada ya al final del siglo XV en el choque cultural que consistió la conquista de España en el Mar Caribe, se concentra en mostrar la superioridad de la civilización europea y, poco a poco, de su filosofía. Esto impedirá, junto a la ocupación militar, la destrucción de las vías comerciales anteriores, el posterior desarrollo de Europa, a las otras culturas que desplieguen una nueva perspectiva de la historia mundial que el original sistema mundo inauguraba. Pretendían defenderse estas culturas coloniales repitiendo el valor de sus glorias pasadas, pero no podían dar cuenta de los nuevos acontecimientos ni podían crear argumentos contra esa pretendida superioridad. De hecho, fueron como arrolladas por los acontecimientos y no pudieron hacer frente durante siglos a la nueva filosofía europea. Este panorama no debe ser exagerado, porque en realidad hubo alguna creatividad particular en todas las regiones del sur,
pero pronto no serán recogidas en historias regionales de las filosofías en comparación con el avance de la filosofía moderna europea que, desde Descartes, cobrará indiscutida hegemonía aún entre las élites coloniales. Un cierto juicio histórico se expandió en la periferia. Era verdad que se practicaba un discurso filosófico en el sur con figuras localmente importantes, pero ¿cómo podía compararse con el pensamiento de Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre o Rudolf Carnap? La pregunta estaba mal planteada y por ello la respuesta era parcial y encubridora. En América Latina se dijo hasta hace poco, no hay una filosofía latinoamericana, si por filosofía se entiende la práctica de ese discurso teórico tal como lo cumple la filosofía moderna europea. Pero ciertamente hay abundantes filósofos y corrientes que fundamentaron en América Latina procesos culturales, políticos, económicos o tecnológicos y que interpretaron el sentido de la vida de nuestra región cultural. Pero tuvieron reconocimiento regional, no global, propio de una cultura periférica. Deben entonces meditarse detalladamente las causas que produjeron el eclipse de las filosofías del sur, para tener clara conciencia de los factores negativos a superar y así emprender hoy el crecimiento de las filosofías del mundo poscolonial, periférico o dominado por las metrópolis europeas, cuya dominación no fue solamente militar, económica o política, sino igualmente ideológica, cultural y, en su fundamento, filosófica. 3. La expansión económica tecnológica colonial. Europa se encontraba completamente limitada, asediada por los muros del Imperio Otomano a finales del siglo XV. Los musulmanes sitiaron Viena hasta bien entrado el siglo XVII y desocupaban Granada, la última región exponente del esplendor del antiguo califato de Córdoba, en enero de 1492. La Europa latino-germánica, no la bizantina u oriental, periférica, subdesarrollada, arrinconada por el mundo islámico no podía conectarse con el mundo antiguo, el Old World de Adam Smith, sino por los puertos de las ciudades italianas donde dominaban el tráfico del Mediterráneo oriental y de ahí, por el Egipto fatimita o la Siria antioqueña, hacían contacto con Bagdad o con las caravanas que llegaban hasta China por los desiertos del norte, a la India por Kabul, también al norte del Mar Negro hasta Constantinopla, o por el Mar Rojo o el Golfo Pérsico hacia el Indostán y el Mar de China. Esa Europa sitiada y oscura, la denominada Edad Media, solo podía desbloquear su aislamiento por el norte, y será el Principado de Moscú el que se internará en Siberia y llegará al Pacífico a comienzos del siglo XVII, o por el occidente, Portugal y España. La invención de la carabela en 1441, el dominio lento de los océanos gracias a mapas chinos del Atlántico y el Pacífico, la brújula y otros instrumentos igualmente de China, el país que tenía en ese momento un avance de más de 4 siglos con respecto a la tecnología, la ciencia y la astronomía europeas medievales, permitió descubrir y manejar, el nombrado Océano Atlántico, que se convertirá en el centro geopolítico de la modernidad europea. El desarrollo de la tecnología naviera y militar permitirá a Portugal adueñarse de las vías comerciales oceánicas de África, del Océano Índico, de la India, de Malaca y las costas de China y Japón. España instalará el primer colonialismo europeo continental en América Latina sobre los pueblos originarios, mesoamericanos, incas, tupi-guaraní, etc., durante 3 siglos. Desde finales del siglo XV hasta comienzos del siglo XIX aproximadamente. Esta expansión, debido a un mayor desarrollo de la inteligencia estratégica y de la tecnología militar respecto de las culturas de América Latina, instalará en la primera modernidad temprana un sistema económico capitalista mercantil dinerario de extracción de plata, oro y productos coloniales, mediante la dominación inhumana de los indígenas americanos y la slave trade que involucrará al África Occidental en un triángulo de la muerte, África, América Latina, Europa. De Europa se transportaban armas hacia África, de allí esclavos hacia América Latina y posteriormente al sur de las colonias inglesas en América, cuya venta permitía obtener plata y oro,
dinero y productos como azúcar, cacao, tabaco, que se vendían en Europa o se acumulaban en sus bancos. Era el tiempo de la acumulación originaria. Posteriormente, holandeses, ingleses, franceses y daneses llegarán a la India y a Asia, y el comercio capitalista con centro en Europa cobrará dimensión mundial. Lo trágico de la constitución de un sistema mundo económico capitalista es que el mundo colonial será interpretado como habitado por seres humanos explotables, de segunda categoría, antropológica, ontológica y ético-políticamente, como veremos. Eran subhumanos a los que la civilización europea, al dominarlos, les concedía simultáneamente algo de humanidad. La colonialidad era interpretada desde Europa con un don, el de la humanización. Esta ideología debajo de todas las ideologías modernas reinó hasta el presente. 4. La expansión político-militar colonial. La expansión económica, el sistema mercantil capitalista en las haciendas y la mita latinoamericanas, la esclavitud africana y el comercio desigual hasta la guerra del opio con el Extremo Oriente, fue siempre antecedida por una agresión político-militar. Una voluntad de poder eurocéntrica organizó ejércitos de ocupación que cuando tuvieron ventajas tecnológico-estratégicas dominaron las estructuras políticas de poder previamente instaladas. Sean étnicas o de reinos, tanto en América, desde finales del siglo XV, como en África o Asia, continentalmente desde finales del siglo XVIII. Los estados modernos nacientes, en España, Portugal, Provincias Unidas de Holanda, Inglaterra, Francia, Dinamarca, fueron desde su origen a cristiandades, los reyes dominaban sus iglesias, 4. B. Coloniales, C. Mercantil capitalistas y D. Eurocéntricas, todos estos adjetivos se predican simultáneamente. En cuanto a la colonialidad del poder metropolitano europeo, el rey de cada una de las llamadas potencias metropolitanas ejercía un poder político monopólico e incuestionable sobre todos los súbditos coloniales. La colonialidad de los miembros de estas comunidades impedía que fueran propiamente ciudadanos, no eran sujetos de derechos políticos o humanos equivalentes a los derechos de los sujetos europeos metropolitanos. No era para Europa contradictorio, por la concepción europea del derecho, que Carl Schmitt describe adecuadamente sin descubrir su eurocentrismo, que la Revolución Francesa promulgara la lista de los derechos humanos universales, 6 y que al mismo tiempo estipulara en el Code Noir, válido para Guyana y Haití, los deberes de los esclavos en el Caribe. Esos esclavos, es evidente, no eran considerados humanos ni sujetos de los nuevos derechos humanos universales proclamados por una revolución metropolitana burguesa y colonialista en Francia, que interpretaba reductivamente como iguales, fraternos y libres a los ciudadanos metropolitanos, pero como desiguales, dominados y esclavos a los no humanos del sur. 7. Los países metropolitanos europeos contaron con instituciones políticas que se ocupaban de los problemas de ultramar, desde el Consejo de Indias instituido en España a comienzos del siglo XVI. Estas instituciones político-militares se encargaban de vigilar y castigar en su defecto la extracción de riquezas de las regiones coloniales, sin tener en cuenta ninguna reciprocidad con respecto al trabajador colonial, indígena que trabajaba gratis, esclavos o mestizos explotados. No se trataba de un intercambio comercial simétrico, cuando se paga el valor equivalente de la mercancía transportada al centro, sino que era simplemente un robo del valor de cambio expropiado gracias a la presencia de un poder militar que impedía al mundo colonial pedir un justo pago por la dicha extracción de su riqueza del sur. La coacción violenta militar garantizaba el robo económico, que no era considerado endeudamiento del centro metropolitano con respecto a las colonias, ni que mereciera el justo pago de intereses, sino que era apropiación directa del bien ajeno por un pretendido derecho de conquista, que fue siempre solo la imposición por la fuerza militar. Habermas, con razón, indica que todo consenso debe alcanzarse por la participación racional simétrica de los afectados, pero el colonialismo político fue la imposición asimétrica por la fuerza no de un consenso racional,
sino de la voluntad de poder irracional del centro sobre la periferia. Sin embargo, los filósofos del centro hablan hoy de derechos, de simetría, de democracia, incluso no critican las guerras que se hacen en el presente para implantar la democracia en países atrasados del sur, sin antes haber reconocido 5 siglos de violencia político-militar colonial irracional y antidemocrática. La filosofía política del sur debe hoy pensar nuevamente toda la tradición filosófica desde Hobbes o Locke hasta la Escuela de Frankfurt, Carl Schmitt, Alain Badiou o Giorgio Agamben, por nombrar algunos que no han podido superar el eurocentrismo que acompañó siempre la expansión política moderna de Europa y hoy también de Estados Unidos. 5. La justificación ontológico-filosófica colonial. En efecto, la praxis colonial contó desde el inicio, y ahí comienza la filosofía moderna europea que tiene pretensiones de universalidad. Por desgracia, pretensión aceptada por la mayoría de los miembros de la Academia Filosófica del Sur, con una justificación filosófica. Esa justificación era de carácter antropológico, el ser humano europeo era superior al del sur, como en la interpretación de dicha superioridad por parte de Ginés de Sepúlveda en su relectura de Aristóteles en el siglo XVI o de Kant en el siglo XVIII, con fundamentación en los climas de la Tierra, histórico, donde Europa era el centro y el fin de la historia universal, por ejemplo para Hegel, ético, en cuanto a la inclusión en la cultura europea de los pueblos americanos, africanos o asiáticos, imponiéndole su visión de una ética no convencional, individualista, racionalmente argumentada, universal y no meramente particular como en las culturas del sur, etc., y probaba la legitimidad del colonialismo. Pero la fundamentación última fue ontológica. El yo europeo, que había enunciado prácticamente un siglo y medio, en 1492, yo conquisto el nuevo mundo, es decir, al sur, argumenta ahora ser el fundamento ontológico como yo. Esa yoidad, y Cheit diría un alemán, era inadvertidamente europea, un yo europeo pretende descubrirse a sí mismo como universal, último, que se sabe a sí mismo, y que puede reconstruir desde él mismo todo el mundo, todos los otros mundos también del sur. Descartes, en la segunda modernidad temprana, en Ámsterdam, años antes provincia española, alumno de jesuitas, orden religiosa española, expresa el ego cogito. Ese ego, el yo europeo 8 metropolitano es el fundamento filosófico ontológico de lo que Heidegger denominará el mundo, Welt, en Ser y Tiempo, de 1927. 9 de enero de 1637, en el discurso del método, se tiene el manifiesto de la filosofía moderna europea que pasa por ser la filosofía universal de los últimos 4 siglos. 10. Superar esta visión eurocéntrica es exactamente el primer objetivo de un diálogo entre los filósofos del sur, de las regiones poscoloniales, que seguimos siendo coloniales epistemológica y filosóficamente en la gran mayoría de nuestros claustros filosófico-académicos de las universidades del sur. Somos en gran parte comentadores de esa filosofía moderna europea, y no pensadores de nuestra realidad negada, y no pensada por esa filosofía con pretensión de universalidad. La colonialidad filosófica es doble, a, en el centro, por la pretensión de universalidad de su filosofía regional europea y metropolitana desde el siglo XVI. La primera modernidad temprana tiene una filosofía ético-política precartesiana que ha desaparecido de las historias de la filosofía moderna, y b, en la periferia, en el sur, por la aceptación como una evidencia de suyo de que dicha filosofía europea moderna es la filosofía universal de los últimos siglos. Esto último supone, por su parte, a, ignorancia de la propia filosofía regional de la periferia desde sus orígenes, anterior y junto a la modernidad europea, b, una evaluación negativa del sentido de la propia filosofía en los últimos 5 siglos, c, una definición de filosofía como comentario de la pretendida universal, negación aún de la existencia misma de la propia filosofía, además, se argumenta en pro de su imposibilidad y hasta de su inutilidad. La filosofía colonial del sur, entonces,
negativamente, es aquella practicada en la periferia por los que eurocéntricamente niegan su propia filosofía regional, local. Positivamente, y en el centro, es la filosofía moderna que niega toda otra filosofía del sur y que la considera como pensamiento mítico, folclórico, convencional, atrasado, particular, pseudo-filosófico, entre otras cosas. 6. La liberación económico-política del sur. Los procesos históricos concretos de liberación nacional o regional ante el colonialismo europeo, la cual comienza en el sur con Haití en 1804 ante Francia, en 1810 con otros territorios de América Latina ante España y Portugal, y aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial en África y Asia, permiten la aparición de filosofía de la liberación de este colonialismo que determina un momento creativo a tenerse en cuenta. Habrá que considerar esos momentos políticos, económicos y culturales de liberación como término de un proceso también filosófico y nacimiento de una filosofía que, junto a la praxis, justifica esa edad emancipatoria del colonialismo. Será necesario prestarle especial atención en la reconstrucción histórica de la filosofía del sur, en singular o plural, también las filosofías del sur. No es posible pensar en una filosofía autónoma, creativa, libre, dentro del horizonte agobiante político, económico y cultural de una comunidad colonial, subyugada, explotada, oprimida. Como indicaba Augusto Salazar Bandi en 1969, en el Perú neocolonial, es difícil una auténtica filosofía en el contexto dependiente y colonial. 11. La situación poscolonial, aunque no exenta de colonialismos neoliberales económicos, políticos nuevos o geopolíticos, epistemológicos, es la condición de posibilidad actual de una liberación de la filosofía colonial a fin de iniciar una nueva etapa creativa. Opino que esa es la responsabilidad actual de los filósofos que pretenden pensar la realidad que los rodea, como hicieron los filósofos modernos europeos con su realidad, aunque fuera metropolitana y colonialista, y no solo comentar obras filosóficas de las que se debe aprender mucho, pero que debe tenerse en cuenta que fueron expresión de un pensamiento de otra realidad. Confundir la realidad europea o norteamericana con la realidad sin más es una falacia de desubiquidad, falacia de tomar el espacio o el mundo de otra cultura como el propio, encubriendo la originalidad distinta de la otra y la diferencia con la propia. 12. 7. La afirmación de las culturas ancestrales del sur. La filosofía no es una producción teórica aislada, sino comprometida con su mundo. La pretensión de su autonomía absoluta es el intento de una cierta filosofía analítica anglosajona que, sin embargo, supone toda la historia desde el Círculo de Viena hasta la filosofía del lenguaje en las Islas Británicas, situadas inevitablemente en un mundo cultural, en una historia de la filosofía y de las universidades de ciertos países en momentos históricos bien delimitados que explican su aparición, desarrollo y actual crisis. La Escuela de Frankfurt, el existencialismo francés, la fenomenología y otras corrientes argumentaron en favor de la imposibilidad de una filosofía sin compromiso histórico, es decir, sin estar ligada a momentos filosóficos, culturales, económicos y políticos. Thomas Kuhn demostró que las revoluciones científicas y filosóficas, por lo tanto, no dependen solo de aconteceres intracientíficos, sino que suponen acontecimientos extracientíficos que los determinan. Por su parte, las filosofías eurocéntricas en el sur, en los países poscoloniales, pretenden igualmente practicar una filosofía universal de tipo moderno europeo en su horizonte cultural propio, del sur, en América Latina, África o Asia. 13. Esto les exige aceptar ciertas evidencias aparentes que son dogmas indiscutidos en la filosofía moderna europea, tales como que la filosofía es de origen griego y que supuso un pasaje del mito al logos. Ambas formulaciones no son aceptables. Hoy es reconocido que mucho antes hubo filosofía en los reinos mesopotámicos, desde el cuarto milenio antes de la era común, y en Egipto. Tales de Mileto, el primer filósofo reconocido como griego, era de familia fenicia.
14. En cuanto al mito, la filosofía era para Aristóteles también una mitopoiesis, y la propia filosofía griega, empezando por los presocráticos, Platón o Plotino, estaba completamente inmersa en un mundo mítico. ¿Qué es la psique, alma, en Platón sino un mito indostánico imposible de demostración empírica, mito que llega hasta Kant? ¿Qué son las Eneadas de Plotino sino la metafísica cósmico-matemática egipcia? Y bien, con el pretexto de que los mitos o relatos religiosos, que son para la filosofía narrativas racionales en base a símbolos, según Paul Ricoeur, uno de mis maestros en la Sorbonne de París, son irracionales y antifilosóficos, según la definición europea moderna de la filosofía. La modernidad negó toda validez a los relatos filosóficos que contenían mitos de las culturas del sur, incluyendo China e India, con culturas milenarias, y de la filosofía aristotélica iránica científica y empírica de los árabes. Para poder reconstruir las filosofías del sur es necesario, en movimiento inverso al pretendido secularismo moderno europeo, que fue negación de las culturas ancestrales del sur, recuperar la validez y el sentido de las tradiciones, aún míticas, a las que debe ejercérseles una hermenéutica filosófica adecuada. El método de interpretación, hermenéutica, es filosófico, el texto o relato puede ser mítico, poético o no filosófico, pero el resultado de la interpretación es hermenéuticamente una obra filosófica. Es entonces necesario recuperar el material narrativo simbólico de nuestras culturas ancestrales del sur, sea filosófico o no, mítico o religioso, incluso los textos tenidos por teofánicos o revelados, para sobre él efectuar un trabajo filosófico reconstructivo de nuestras tradiciones. La realidad local del sur de la que hablamos viene envuelta frecuentemente en el mito, como igualmente acontece en la filosofía moderna, 15 y debe considerarse una respuesta humana, racional y simbólica, punto de partida para una historia y filosofía de la historia del sur. 8. La filosofía del sur como crítica de la colonialidad. La filosofía del sur, como un frente o un consenso filosófico de muchas filosofías del mundo poscolonial, subdesarrollado o explotado hasta hace poco en algunos casos, 16 y en camino de alcanzar mayor autonomía en otros, 17 deberá considerar en primer lugar para su constitución los temas arriba indicados. Es decir, su situación epistemológicamente colonial por sus métodos, su temática, el uso de fuentes, la manera del discurso, la realidad de la que parte, la comunidad a la que se dirige, sea la comunidad filosófica del sur, la comunidad intelectual o popular del mundo poscolonial y en vías de liberación, son temas ineludibles de la misma filosofía del sur. Opino que quizá tiene cierta prioridad una pregunta que hemos analizado en algunos diálogos entre intelectuales árabes y latinoamericanos. ¿Cuáles fueron las causas que influyeron en la casi desaparición o la pérdida de creatividad global de las filosofías del sur desde la aparición de la filosofía moderna europea? La desconexión, por ejemplo, del mundo islámico, como hemos indicado desde Marruecos hasta Filipinas, pasando por Túnez, Egipto, Irak, cuyo centro era Bagdad, Afganistán, el imperio mogol de la India, los reinos comerciantes de Indochina y Malaca, debida en parte a la presencia portuguesa y en parte a la indiferencia del mercantilismo y la cultura árabe de usar la navegación oceánica, iniciada en la modernidad por China, que descubrió América, África y Australia desde el comienzo del siglo XIV, produjo una falta de reacción conjunta ante la expansión europea. El mismo Imperio Otomano, vencido en Lepanto en 1571, debido en parte al flujo de plata latinoamericana a España, perdió capacidad de control de su territorio por crisis económicas, entre ellas la devaluación de la misma plata en el sistema islámico por la afluencia de plata barata desde Latinoamérica. El mundo árabe se empobreció sin perder dinero, fue por su devaluación. Dejó de ser el centro necesario de conexión de todas las culturas de Asia, África y el Mediterráneo y comenzó su lenta colonialidad periférica. Aunque el comercio tendrá por centro las relaciones entre China y el Indostán hasta el 1800, dada la crisis de su primera revolución industrial,
La primera se encerrará en sí misma y perderá la posibilidad de desarrollar las posibilidades de sus propios inventos tecnológicos que venía efectuando desde el siglo VIII hasta finales del siglo XVIII, y del cual se nutrirán el Renacimiento italiano y la misma Revolución Industrial inglesa. Respondida esta pregunta, que estoy lejos de haberlo intentado, solo he propuesto algunas sospechas. Se debe despegar una crítica a esa actitud destructiva del colonialismo filosófico con respecto a la filosofía moderna europea. Sin la crítica de la colonialidad de cada una de las filosofías nacionales y de los continentes culturales del sur será imposible la etapa exigida en el presente de comenzar un momento de creatividad y simetría filosófica. Llamo simetría filosófica a la actitud psicológica y de constitución de una personalidad normal de considerar a los colegas profesores universitarios europeos o norteamericanos como iguales. Debe perderse un respeto falso por un saber con pretensión de universalidad que es negado por el filósofo del sur cuando tiene las herramientas históricas, culturales y filosóficas de la misma cualidad que las de sus colegas del centro, y que, al menos, podrá descubrir de inmediato en ellos signos de su inadvertido e ignorado eurocentrismo. La acusación fundada de eurocentrismo, como ignorancia del sur e ignorancia de su propio eurocentrismo, coloca al colega del centro en la incómoda y no habitual situación, y por lo tanto hace tambalear su segura centralidad y universalidad de su saber filosófico, de superioridad ante el filósofo del sur. Cuando sin advertirlo cae en la trampa de un juicio eurocéntrico, por ejemplo, por ignorancia de la historia de la filosofía del pensador del sur, el filósofo del sur puede exclamar: demuestra usted ejercer una filosofía eurocéntrica que juzga lo que desconoce. El seguro profesor y académico del centro pierde la serenidad o se enfada, y es peor, porque se le dan nuevos argumentos en ese sentido, o reflexiona y acepta, y entonces, solo entonces, comienza un lento diálogo de la filosofía del sur con la del norte, tan necesario y por el momento casi inexistente en un clima ético de simetría, respeto y apertura a la verdad. 9. Despliegue de una filosofía del sur. Los momentos de una tal filosofía del sur deben comenzar por estudiar, debatir, exponer y publicar historias de la filosofía de sus respectivos países y de todo el continente cultural. Es notable que en el presente comiencen a difundirse las primeras historias de la filosofía nacionales del sur, 19. Al mismo tiempo, deben publicarse, aunque sea electrónicamente, las obras clásicas de la filosofía del sur, desde finales del siglo XV al menos, y mucho mejor si se incluyeran todas las obras clásicas desde el origen mismo de las historias regionales. Esas publicaciones deben ser fruto de un debate sobre los periodos de la historia filosófica correspondiente, de su sentido y contenidos, de los filósofos y las obras que debieran ser tenidos en cuenta. Esa reconstrucción crítica, es evidente, puede tener diferentes interpretaciones, que ya son filosóficas pero no meramente imitativas de filosofías foráneas, sino de la temática que se va descubriendo del proceso histórico de los pueblos mismos que los filósofos más importantes acompañaron y a veces influenciaron en mayor o menor medida. Sin lugar a duda, un Confucio o un Lao Tse, fueron factores constituyentes de la cultura china, un Buda o un Sankara en el Indostán, un Al-Farabi o Avicena en el mundo árabe iránico o un Bartolomé de las Casas en la América Latina del siglo XVI. Pero junto a este poner a disposición de estudiosos, alumnos, profesores e intelectuales en general su propia tradición filosófica, por considerarla valiosa, es necesario desarrollar un discurso creador propiamente filosófico, que no sea meramente comentario ni de la tradición ancestral ni de la europea, sino que, partiendo de la realidad y de la historia del tratamiento que se le ha dado al tema en la propia filosofía regional, alimentada críticamente con instrumentos propios y en diálogo con lo mejor de la filosofía moderna europea, que los filósofos del sur deberán saber escoger para su proyecto de generar algo propio y distinto, produzca pensamiento claro, fundamentado y comprensible a los responsables de la realidad concreta, política, económica, cultural, estética, tecnológica, científica, de los países del sur.
Una filosofía propia, expresión del sur y útil para su comunidad. Para ello habrá que evitar el fundamentalismo de excluir los aportes de otras corrientes filosóficas, incluyendo la modernidad europea y la mera actitud de comentarista de dicha filosofía. En el primer caso se desprecia el diálogo y no se aprovecha la modernidad europea. En el segundo, aunque se crea moderna, no sirve a los intereses de su propia comunidad, siendo al mismo tiempo despreciada por la comunidad filosófica del centro europeo por no tener ninguna originalidad y, en el mejor de los casos, estar enterada de las últimas producciones europeas, comentadas siempre con retraso y sin ninguna importancia real ni en el sur, por ser extrañas, ni en el centro, por no ser creativas ni estar a la vanguardia del pensamiento. Por el contrario, quien domina su propia tradición regional del sur, desconocida o no tan conocida como el autóctono, y usa metodológicamente los últimos hallazgos de la filosofía europea o norteamericana en el esclarecimiento de su actualidad regional o local del sur, aportará nuevas reflexiones filosóficas, describirá temas desconocidos, pertinentes, y podrá ser punta de lanza en un pensamiento filosófico bien fundado e innovador. Pensar la realidad ética, política, antropológica, ontológica, epistemológica y filosóficamente en China, con su revolución hiperindustrial, India, con el desarrollo del mundo electrónico, en América Latina, con las experiencias políticas de Bolivia, Venezuela o Brasil, en el mundo islámico, con la primavera árabe, es un tema amplio y pertinente que solo los filósofos del sur deberían esclarecer de manera privilegiada, por ser los actores de esos procesos. La precisión, seriedad, fundamentación argumentativa, pertinencia con respecto a la realidad propia, belleza en la exposición, pedagogía en la explicación, convencimiento en la opción, etc., deben ser notas propias de la filosofía del sur en el presente. En ese caso, la comunidad de filósofos del centro aprenderá nuevos temas, con nuevos métodos, desde nuevos interlocutores. Será entonces que la filosofía del sur recuperará la creatividad aniquilada a finales del siglo XV, al comienzo de la colonialidad del saber. 10. El pronóstico de una edad transmoderna pluriversal. El descentramiento que se está produciendo ante nuestros ojos, el indicado pasaje a países con autonomía política, económica y militar, el BRIC 20 entre otros, simultáneo a la crisis económica de Europa y Japón y el límite del militarismo norteamericano, nos permite proponer algunas preguntas. A. ¿Qué es la modernidad? B. ¿Hubo, hay o habrá una o varias modernidades? C. ¿Se dará o no en el futuro que ya se anuncia una nueva edad, una cultura distinta y por ello más allá de la modernidad, es decir, una transmodernidad? 21D. Y si se diera esa nueva edad del mundo, como diría Schelling, se organizaría bajo la forma de una universalidad unívoca, de una sola cultura para toda la humanidad, con una lengua, una tradición, habiendo desaparecido las culturas vencidas, habiéndose negado la diversidad de las otras culturas existentes durante milenios, o emergerá un pluriverso analógico cultural que durante siglos continuará en un fecundo diálogo intercultural entre culturas distintas en permanente mutua fecundación creativa. Responderemos brevemente a manera de cortas tesis para futuras discusiones. En primer lugar, la modernidad no es la ilustración, y la definición de Kant, la liberación de un estado de inmadurez autoculpable 22, no es suficiente. La modernidad es una edad de la historia inaugurada por Europa gracias al descubrimiento y dominio del Océano Atlántico, nuevo centro geopolítico, que permitió a ésta expandirse por el mar y constituir imperios comerciales, militares y culturales que tuvieron a Europa por centro. El yo europeo, bajo su voluntad de dominio, constituyó a las otras culturas como sus colonias y a la naturaleza como explotable y medio para la obtención de mayor cantidad de valor de cambio. Es una edad de enormes adelantos tecnológicos, exigidos por la competencia entre capitales, de descubrimientos científicos y organización política de estados con democracia representativa. Se impuso a las otras culturas hasta el límite que hoy presenciamos,
crisis civilizatoria donde los efectos negativos de tales inmensos desarrollos muestran su rostro negativo, la posibilidad de la extinción de la vida en la Tierra. En segundo lugar, en su sentido pleno, aunque hubo antecedentes históricos, la separación de la ciencia de la fe religiosa en la filosofía de Córdoba con Averroes, grandes descubrimientos tecnológicos agrícolas e industriales en China, la invención de la matemática moderna y la astronomía heliocéntrica en Bagdad, la modernidad es europea, es única, y se imita en parte actualmente en el proceso de globalización en otras regiones del mundo. No hay muchas modernidades, aunque hay implantación diferenciada de la misma según las culturas. Si el calvinismo influenció en el desarrollo original del capitalismo, como lo muestra Max Weber, en el presente es el neoconfucianismo el que inspira el capitalismo sui generis del sudeste asiático y la misma China. Es la misma modernidad imitada y expandida en ciertos aspectos. En tercer lugar, pensamos estar en la antesala de una nueva edad de la historia dado el agotamiento de las premisas de la modernidad. No se trata de una situación posmoderna, solo válida para Europa, sino de un momento de cambio radical del fundamento mismo cultural del etos moderno. Proponemos entonces, bajo la denominación de transmodernidad, a falta de otra palabra, el horizonte que se abre ante nuestros ojos. Se trata no de una nueva etapa de la modernidad, sino de una nueva edad del mundo, más allá de los supuestos de la modernidad, del capitalismo, del eurocentrismo y del colonialismo. Una edad en donde los requerimientos de la existencia de vida en la Tierra habrán exigido cambiar la actitud ontológica ante la existencia de la naturaleza, del trabajo, la propiedad, de las otras culturas. En cuarto lugar, en esa transmodernidad la humanidad no se internará en la universalidad unívoca de una sola cultura, que se impondría a todas las demás extinguiéndolas, una universalidad fruto de un proceso de identidad excluyente, sino que será un pluriverso donde cada cultura dialogará con las otras desde la semejanza común, recreando continuamente su propia distinción analógica, vertiéndose en un espacio dialógico, mutuamente creativo. Será, tal como lo hemos indicado, una edad en que, gracias a nuevas relaciones económicas, se habrá superado el capitalismo, porque las exigencias ecológicas y las de la vida de la mayoría de la población de la Tierra, que habrá abrazado una democracia participativa más allá del liberalismo, no permitirán ya un sistema basado en la explotación de los más vulnerables por el aumento de la tasa de ganancia y en la desigualdad de los ciudadanos del mundo. Es un pronóstico razonable, empíricamente argumentable, que traza un horizonte futuro que al menos intentará la superación de las dominaciones sustanciales detectables en el presente, porque es imposible imaginar hoy la superación de las dominaciones inevitables del futuro, que ciertamente las habrá debido a la condición humana.